Evaluación del lenguaje oral ELO. Las características de esta evaluación son las siguientes. Los autores son José Luis Ramos Sánchez, Isabel Cuadrado Gordillo e Inmaculada Fernández Antelo. El nombre de esta evaluación, como ya se mencionó, es Evaluación del lenguaje oral ELO. El objetivo es evaluar los aspectos más relevantes del lenguaje oral durante su desarrollo, como ser la discriminación auditiva, aspectos fonológicos, aspectos semánticos y aspectos sintácticos. Esta evaluación se encuentra en la categoría de pruebas de lenguaje y lecturas. Su aplicación es de forma individual. El tiempo de aplicación es variable, puede ser aproximadamente unos 20 minutos y la edad es desde los 4 años hasta los 8. El material que se va a utilizar para esta evaluación son el manual y las hojas de registro. El manual pues nos va a servir para guiarnos en cómo se debe tomar la evaluación, además de cómo puntuar correctamente. Y en las hojas de registro pues vamos a poder estar poniendo los aciertos o las respuestas erróneas que tenga el niño en el transcurso de la evaluación. Las láminas se van a estar usando en distintos momentos de la evaluación. Son 4 láminas, 2 de dibujos, una también que es para aspectos semánticos y una lámina que es el texto que se le va a leer al niño. Este test va a valorar lo que son 4 aspectos. El primero es la discriminación auditiva de fonemas. En esta parte de la evaluación es donde el niño debe decidir si 2 palabras que oye son iguales o son diferentes. El segundo aspecto a valorar pues son los aspectos fonológicos, que está relacionada con la capacidad articulatoria y de emisión secuencial de los fonemas y palabras. Aquí es donde el niño tiene que repetir una serie de palabras con estructuras de sílabas directas, inversas, mixtas y complejas. Como número 3 tenemos los aspectos sintácticos, que está relacionado con las formas verbales, el género, número y con la intención de comunicar mensajes a través de frases. Esta parte de la prueba va a incluir lo que es la memoria verbal de frases, composición oral de frases dada una palabra y la descripción de acciones. Los aspectos semánticos, que son el número 4, está relacionado con la comprensión del vocabulario de las palabras y su significado. Este incluye el vocabulario 1, vocabulario 2 y la comprensión oral de narraciones. En el vocabulario 1 es donde el niño debe señalar dibujos por su definición. El vocabulario 2 es donde el niño debe decir qué significan algunas palabras que se le dicen. Y pues la comprensión oral es donde le vamos a leer una narración al niño y luego le vamos a hacer preguntas de esta misma. Todos estos aspectos que se van a evaluar los voy a ir explicando más adelante con más detalle, además de cómo se puntúa cada uno de estos. La aplicación del test. Antes de la aplicación es importante saber que se aplica de forma individual. Debe aplicarse también en un lugar aislado donde no haya mucho ruido o factores que vayan a distraer al niño. También debe planearse o plantearse la prueba en forma de juego. También es muy importante que el niño o niña pues entiendan bien la consigna, la tarea. Por eso antes de cada evaluación hay que explicarle con detalle y cerciorarnos de que haya entendido. Bueno, tenemos la discriminación auditiva de fonemas. En esta parte pues le vamos a ir diciendo 2 palabras al niño y él nos debe de decir si son iguales o son diferentes. Entonces, la instrucción sería decirle al niño, ahora tienes que estar atento, vas a escuchar 2 palabras y tienes que decirme si son iguales o diferentes. Y le damos el ejemplo. El ejemplo, le decimos, a ver, vamos a practicar. Pala, bala.
y le preguntamos, ¿son iguales o diferentes? Esperamos su respuesta, luego seguimos con el segundo ejemplo. Vaso, paso. ¿Son iguales o diferentes? La puntuación de esta parte de la evaluación de discriminación auditiva de fonemas es un máximo de 12 puntos. Y pues 0 si se equivoca. Tenemos, como podemos ver, tenemos la A de aciertos y la E de errores, entonces tenemos que ir marcando en estos espacios. También tenemos espacios de aciertos, errores y puntuación de aciertos menos los errores, y ahí tenemos que poner el número de aciertos, número de errores y bueno, el total de aciertos que tuvo. En los aspectos fonológicos, aquí el niño debe repetir las palabras de cada columna. Como podemos ver, la columna A, B, C, D y E, donde están pues en cada columna diferente tipo de sílabas, como son las sílabas directas, sílabas inversas y mixtas, sílabas complejas con R, sílabas complejas con L y palabras largas con sílabas complejas. Aquí la puntuación máxima es de 45 puntos. Para evaluar esta parte, la instrucción que se le da al niño es pues decirle, ahora vas a repetir las palabras que yo te vaya diciendo. Entonces le vamos repitiendo las palabras de cada fila. Empezamos con la fila A, seda, y él tiene que repetir pino, pino. Y debemos ver si repiten de forma correcta. Si repiten de forma correcta, esto equivale a un punto. Y en caso de que la respuesta sea negativa, pues se pone un 0, no tiene puntaje. También podríamos anotar la palabra en la que se ha equivocado. Ahora, los aspectos sintácticos. En esta parte vamos a evaluar 3 cosas, como ser la memoria verbal de frases, la composición oral de frases dada una palabra y la descripción de acciones. La memoria verbal de frases. ¿En qué consiste este ítem? Aquí el niño debe repetir la frase que hemos terminado de decir. Decimos la frase y una vez que el alumno termine de decirla, pues vamos a puntuar. La instrucción es decirle al niño, ahora tienes que repetir las oraciones o si no las frases que yo te diga. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Y le damos el ejemplo que está ahí en la misma prueba, que es, tengo un gorro verde. Y si el niño no se ha comprendido bien la consigna, pues va a repetir esta frase. Cuando veamos que ha entendido la tarea, pues continuamos con las siguientes frases, que sería, me gusta dibujar y hacer deporte. Y el niño tiene que repetir esto, todas las frases. Aquí la puntuación es, la puntuación máxima es 10. Se pone 0 si omite o cambia más de una palabra. Se puntúa con 1 si omite o cambia una palabra. Y se puntúa con 2 si dice la frase tal como es. Ahora pasamos a la composición oral de frases dada una palabra. Aquí es sencillo lo que tiene que hacer. El niño tiene que hacer una oración con la palabra que nosotros le demos. La tarea va a terminar si es que el niño pues fracasa 2 veces, si es que no puede. La instrucción es decirle, ahora tienes que decirme una oración con una palabra que yo te diga. A ver, te voy a dar un ejemplo. Digamos libro. Me gustan los libros con dibujos. Y le damos ese ejemplo pues para que el niño entienda mejor la tarea. Luego ya le damos la palabra. Y ahora es tu turno, le decimos. Dime una oración con circo. Y nos tiene que dar una oración con circo, luego con regalo, con foto y con las demás palabras que siguen. La puntuación máxima de esta parte de la prueba es 10 puntos. Ahora vamos a ver cómo se puntúa. Vamos a poner 0 puntos si la oración no cumple con la condición de ser pues una oración. O sea, no tiene sentido, solo dice un conjunto de palabras,
y, o sea, no significa nada lo que está diciendo. Y ponemos un punto si cumple las condiciones de ser una oración. Esto quiere decir, tiene que tener sentido completo y no tiene que ser igual al formato del ejemplo que se le ha dado. Por ejemplo, vamos a volver a la anterior diapositiva. El ejemplo era libro y la oración que se le dio como ejemplo era me gustan los libros con dibujo. Ahora, si el niño nos da una oración con circo que diga me gusta ir al circo, pues está repitiendo el formato del ejemplo. En este caso, o sea, la oración no está mal, pero está más o menos copiando el ejemplo que le dimos. Y en este caso solo se otorga un punto. Ahora se pone 2 puntos cuando la oración tiene significado, no existen errores de gramaticalidad, tiene más de 6 palabras y el formato de la frase o oración no se repite al del ejemplo. Ahora, en caso de que se repita, como ya lo he mencionado, solo se da un punto y no 2. Luego pasamos a la descripción de acciones. Bueno, esta tiene el objetivo de que el niño describa lo que está ocurriendo en las láminas que se le va a mostrar. Tiene que describir las acciones de los personajes o de la situación en general que se presenta. La tarea finaliza una vez que el niño haya descrito 5 acciones o veamos que ya no es capaz de describir alguna más. La instrucción que se le da al niño es: ahora quiero que mires esta lámina y me digas las situaciones y acciones que están ocurriendo o que están pasando. Y primero le mostramos la lámina del parque. Una vez que concluya con esta lámina, le volvemos a decir: ahora debes hacer lo mismo, pero con esta lámina. Y le mostramos la lámina de la playa. La puntuación máxima de esta parte es 10 puntos. 5 puntos por cada viñeta, o sea, por cada imagen. Se pone 0 puntos si no puede describir ninguna acción o solo empieza a enumerar objetos o nombrar objetos. Y se pone 1 cuando describe acciones como el niño está nadando, así. Aquí vemos para la lámina 1, que es la lámina del parque, tiene 5 espacios, y la lámina 2 también, que es la lámina de la playa, otros 5 espacios. En total estas formarían 10 puntos. Por último tenemos los aspectos semánticos. En vocabulario 1, que consiste en señalar los dibujos por su definición. La instrucción que le vamos a dar al niño es: tienes que señalar los objetos que corresponden con la definición. A ver, señala lo que sirve para dar luz, entonces él me va a señalar el foco. Luego le decimos: señalarme lo que sirve para clavar clavos, y me señalará pues el martillo, y así sucesivamente. La puntuación máxima es de 5, un punto por cada dibujo señalado correctamente. Luego tenemos vocabulario 2. En esta parte la tarea pues va a concluir si el niño fracasa en 3 ítems. Aquí la tarea del niño consiste en que nos tiene que decir qué significa o qué es cada palabra que le vamos a ir nombrando. La instrucción es pedirle al niño que nos diga qué significa cada una de las palabras que le digamos. Por ejemplo, ¿qué es un tenedor? ¿Qué significa retener? La puntuación máxima es de 20 puntos. Ahora vamos a ver la manera en la que se distribuyen los puntos, ya que se puede puntuar con 0, con 1 y con 2. Vamos a poner 0 en caso de que la respuesta sea errónea, no demuestre comprensión de la palabra. Vamos a poner 1 si la descripción o el significado está bien, pero hay pobreza en el contenido, es muy poco lo que nos dice. Y ponemos
2. Cuando demuestre conocer el significado, o sea, la respuesta que nos dé nos indique el uso principal de esta palabra, uno o más rasgos distintivos. Ahora, ¿a qué nos referimos con pobreza en contenido? Digamos que le preguntamos qué es un abrigo y solo nos dice ropa, nada más. Y en ese caso ponemos un punto. Ahora 2 puntos le ponemos cuando demuestre que conoce la palabra y nos mencione uno o más rasgos distintivos de esta palabra. Por ejemplo, tenedor nos puede decir que es un cubierto que sirve para comer y que tiene puntas. Por último, tenemos lo que es la comprensión oral de narraciones. Aquí pues nosotros le vamos a leer una pequeña narración al niño y luego le vamos a hacer preguntas de esta misma narración. La instrucción sería decirle al niño: ahora tienes que estar muy atento porque te voy a leer un cuento y luego te voy a hacer preguntas. Entonces le leemos el cuento y solo se puede leer una vez. La puntuación máxima de esta parte son 6, aunque solo tiene 5 preguntas. 4 se puntúan con un punto, y en caso de la pregunta 4, que dice ¿con qué alimentó al pajarillo?, esta puede puntuarse con 2 puntos. Pero solo se puntúa con 2 puntos si el niño logra decirnos los 2 alimentos. Como vemos en el cuento, dice: le daba de comer algunos gusanillos y granos de trigo. Entonces, si le preguntamos al niño ¿con qué alimentó al pajarillo?, y nos dice con gusanos y granos de trigo, le ponemos 2 puntos. Pero si solo nos dicen un alimento como gusanos o solo trigo, solo se le pone un punto. Ahora pasamos a lo que son los baremos, los resultados de la prueba. Los baremos van a estar expresados en centiles para cada uno de los grupos de edad. En la primera columna podemos ver la interpretación cualitativa de cada centil, que está en la segunda columna. Y las columnas restantes son las puntuaciones directas de cada centil en cada uno de los aspectos y también el total de la prueba. Con columnas restantes me refiero a la parte que dice discriminación auditiva, aspectos fonológicos, aspectos sintácticos, aspectos semánticos y total de la prueba. Ahora, ¿qué son estos centiles o para qué sirven? Los centiles representan o cuantifican el porcentaje de sujetos a los que supera el alumno. A ver, un ejemplo de cómo se usa los baremos es: si el niño pues ha tenido una puntuación de 39 en lo que son aspectos fonológicos, buscamos, aspectos fonológicos, buscamos el número 39 porque esa ha sido su puntuación. Vemos que en centiles es 55. Entonces esto significa que supera el 55% de los alumnos de su grupo de edad. Esto de la puntuación se va a ver de manera más clara más adelante en la prueba que ya se ha aplicado a una niña, y de esta prueba pues vamos a estar sacando los resultados. Estos baremos hay para cada grupo de edad. Este es el de 4 años, aquí vemos el de 5 años, el de 6 años, 7 años y 8 años. Ahora sí vamos a pasar a la puntuación de la prueba aplicada, de la prueba que yo apliqué a una niña. Primero podemos ver que en discriminación auditiva pues tiene la puntuación máxima, que son 12, porque no tuvo ningún error. En lo que es aspectos fonológicos es donde presentó 2 errores, ya que en vez de falta dijo falta y no pudo pronunciar también la palabra acaudalado, dijo aclaudarado, y lo puse ahí en X para que se vea mejor. La puntuación máxima de esta parte es de 45, pero al tener 2 errores solo ha tenido 43. En aspectos semánticos, en la parte de memoria verbal de oraciones, ha tenido la puntuación máxima de 10, ya que no tuvo errores, me dijo las frases o las oraciones tal y como eran.
por eso se ha puntuado con 2 puntos, ya que no ha habido omisión ni ha cambiado ninguna palabra por otra. En lo que es la parte de composición oral de oraciones dada una palabra, la puntuación máxima aquí es de 10 puntos, pero la niña ha tenido 9. ¿Por qué? Porque cuando se le dio la palabra circo, hizo una oración que no está mal, tiene sentido, pero es muy corta, así que no cumple con ser una frase u oración, ya que debería tener 6 o más palabras. Es muy corta, solo me dijo yo fui al circo. Por eso se puntuó con 1 punto. En lo que es la descripción de acciones, la puntuación máxima es de 10, pero se le puntuó con 9, ya que en el número 2 la niña me describió en general lo que pasaba. Y por eso el número 2 no lo hice valer. Por esta razón solo tiene 9 puntos de 10. En aspectos semánticos, en vocabulario 1, pues obtuvo la puntuación máxima de 5, porque no tuvo errores también. Luego, en lo que es la parte de vocabulario 2, el máximo de puntuación es 20 y la niña obtuvo 17 puntos, ya que en el número 9 pues me dio una descripción muy pobre de la palabra y no supo describir también lo que es estrofa. El número 9 es la palabra burro y solo me dijo que es para transportarse. O sea, está bien, pero es muy corto, no tiene mucho significado. Y el número 14, que es estrofa, pues no ha podido describir esta palabra. En lo que es comprensión oral de narraciones, tuvo 5 puntos. La puntuación máxima de esta parte es 6 puntos, pero en vez de decirme 2 alimentos, solo me dio 1. Me dijo que con gusanos. En la parte que le pregunté con qué alimentó al pajarito, solo me nombró uno de los alimentos. Por esa razón se le puntuó con 1 y su puntuación total es de 5. Ahora vamos a pasar a lo que es la interpretación de estos resultados. Como ya vimos, en discriminación auditiva tuvo 12 aciertos, su puntuación directa es 12. En aspectos fonológicos, en la parte de sílabas directas tuvo 9, en sílabas inversas y mixtas 8, sílabas complejas con R 9, sílabas complejas con L 9, palabras largas con sílabas complejas 8. Y la sumatoria de todas estas, 9 más 8 más 9 más 9 más 8, nos dio 43. Este sería su puntaje directo. En los aspectos sintácticos, en memoria verbal de oraciones tuvo 10, en composición oral de oraciones dada una palabra obtuvo 9, en descripción de acciones 9 y la sumatoria de todo esto nos da 28. En aspectos semánticos, en vocabulario 1 tuvo un 5, vocabulario 2 17 y en comprensión oral de narraciones 5. La sumatoria de todo esto nos dio 27. Ahora el total de toda la prueba, ¿cómo se la saca? Tenemos que sumar las puntuaciones directas. Esto quiere decir que sumamos 12 más 43 más 28 más 27. Todo esto nos da 110 y esto sería el puntaje directo o el puntaje total de toda la prueba. Ahora aquí vemos en la tablita, en el baremos, podemos ver el 12 de discriminación auditiva, buscamos 12. Esto en centiles equivale a 50. Luego está aspectos fonológicos, que tuvo un puntaje directo, un puntaje total de 43. Ubicamos el 43, que equivale a 30 centiles. Y así con los demás aspectos evaluados, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos los puntajes directos. En discriminación auditiva, 12, que en puntuación centil equivale a un 50. Interpretación medio. Aspectos fonológicos, que tuvo una puntuación directa de 43, en centiles equivale a 30, una interpretación de medio bajo. En aspectos sintácticos tuvo 28 puntos, en centiles es 85, con una interpretación de alto. Y en aspectos semánticos, una puntuación directa de 27 puntos, en centiles equivale a 95, con una interpretación de muy alto. El total de la prueba es 110. Pero yo la puse en 109 ya que no hay el número 110 en el baremos. Y lo puse en 109 ya que está más cerca del 110. Ahora, mi interpretación. El total de la prueba es 110, una puntuación centil de 95 con una interpretación muy alta. En conclusión, pues puse como interpretación que Uma es una niña de 6 años y 11 meses de edad, estudia en el Colegio Instituto Americano, cursando segundo de primaria, y en la prueba de evaluación del lenguaje oral ELO que se le realizó, obtuvo un puntaje total de 110 que lo ubica en un centil de 95 e interpretación muy alta. Gracias.